Hola a todos amantes del chisme y bienvenidos una vez más a mi canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí. Si eres nuevo por estos lares, te doy una calurosa bienvenida. Soy y en este canal nos dedicamos a desentrañar todos los secretos, las noticias y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento, especialmente del mundo turco, que tanto nos apasiona. Hoy amigos tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha hecho vibrar las redes sociales y que honestamente a mí me tiene súper emocionado. Vamos a hablar de la maravillosa Hande Erçeli, específicamente sobre la situación sentimental de nuestra adorada Hande. Y es que ¿quién no está interesado en el corazón de una de las actrices más bellas y talentosas de Turquía? El título lo dice todo, Hande Erçel confirma, verlo como amigo es imposible. La verdad revelada. Así es. Hoy vamos a sumergirnos en este tema, analizando lo que Hande ha dicho, lo que los medios han reportado y, por supuesto, las pistas que hemos ido recopilando los fanáticos más observadores. ¿Realmente es imposible ver a cierto alguien solo como amigo? ¿Hay algo más que amistad en el horizonte? Prepárense para descubrirlo. Antes de que empecemos a desmenuzar esta jugosa información, no puedo dejar de pedirles algo. Si les gustan este tipo de vídeos, si les interesa el mundo de las series turcas, los actores y actrices, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ni un solo vídeo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Y ahora sí, vamos a por ello. Empecemos por el principio. ¿Quién es el del que estamos hablando? Bueno, para quienes no lo sepan, Hande Erçel es una de las actrices turcas más populares del momento. Ha protagonizado exitosas series como Love is in the Air, donde, por cierto, conoció a su expareja, Kerem Bürsin. Pero en este caso, la persona que está en el centro de las miradas es Hakan Sabank. Hakan Sabank es un empresario turco muy conocido en el mundo social y empresarial. Es una persona de dinero, atractivo y aparentemente muy interesante. Los rumores sobre una posible relación entre Hande y Hakan han circulado por meses, y la verdad, han ido creciendo en intensidad. Al principio, como suele suceder, se hablaba de una simple amistad, encuentros casuales, salidas en grupo, pero las pruebas fueron contundentes y cada vez más frecuentes. Fotos juntos, comentarios en redes sociales, viajes, todo indicaba que algo más estaba sucediendo. Y es que el ojo de los fanáticos, siempre alerta, no perdona ni un detalle. ¿Pero qué es exactamente lo que ha confirmado Hande? Bueno, la información clave proviene de recientes entrevistas y declaraciones de la propia Hande. En una de ellas se le preguntó directamente sobre su relación con Hakan Sabank, y su respuesta fue bastante clara y contundente. No dio detalles específicos sobre la naturaleza exacta de su relación, ni quiso entrar en detalles románticos, pero sí dejó entrever que la idea de una simple amistad era, por decirlo suavemente, poco probable. Utilizó un lenguaje muy medido, cuidadoso, pero con una carga de significado que no pasó desapercibida para nadie. La forma en que respondió, el lenguaje corporal, la mirada, todo indicaba que entre ellos hay algo más que una simple amistad. Y esto es lo que ha encendido todas las alarmas y ha llevado a los medios y a los fanáticos a especular sobre una posible relación amorosa. La prensa turca, siempre atenta a los movimientos de las celebridades, no ha tardado en hacerse eco de estas declaraciones, y las redes sociales se han inundado de comentarios y análisis. Es importante recordar que Hande siempre ha sido muy cuidadosa con su vida privada. No es una persona que se exponga fácilmente ni que revele detalles íntimos sobre sus relaciones. Prefiere mantener un cierto misterio, una distancia prudente con los medios, lo cual es, por otra parte, muy respetable. Sin embargo, en esta ocasión, la claridad de sus declaraciones es notable. No ha negado la relación, no ha hablado de simples amigos, sino que ha dejado la puerta abierta a una interpretación mucho más romántica. Ha dado a entender que hay algo especial, algo que la hace sentirse diferente. Ahora bien, ¿qué pruebas o pistas tenemos para respaldar esta afirmación? Como ya mencionamos, las fotos son un factor clave. Han sido captados juntos en varias ocasiones, en eventos sociales, en viajes. Y no se trata de encuentros aislados, sino de repeticiones constantes que sugieren una cercanía especial. Es más, estas imágenes no solo muestran una proximidad física, sino también gestos de complicidad, miradas cómplices, que delatan una conexión que va más allá de la simple amistad. Además, están los comentarios en redes sociales.
Aunque no son directos ni explícitos, se han cruzado mensajes y me gusta que indican una complicidad y un coqueteo virtual. Es interesante observar cómo ves de estas plataformas, se filtran pequeños detalles que nos permiten intuir la evolución de una relación. Estos detalles, sumados a la actitud de Ande en las entrevistas, son los que nos dan la clave para entender la situación. Otro aspecto a considerar es el círculo social de Ande y Hakan. Ambos se mueven en ambientes similares, lo que facilita los encuentros y la interacción. Ambos frecuentan lugares de moda, comparten amigos y conocidos, lo que inevitablemente propicia el contacto. Además, amigos en común han dado pistas y comentarios que sugieren que la relación va más allá de la amistad. Aunque no hay declaraciones oficiales, sí se han filtrado rumores y conversaciones que apuntan a una relación más cercana. ¿Pero qué significa todo esto para el futuro? ¿Es una relación seria? ¿Estamos ante un nuevo romance en el mundo del espectáculo turco? Es muy pronto para decirlo con certeza. Hande es una persona reservada, y probablemente no revelará detalles íntimos hasta que se sienta completamente segura. Es entendible, al fin y al cabo, la privacidad es un tesoro. Pero lo que sí parece claro es que entre ellos hay una conexión especial, algo que va más allá de la amistad. La química, la atracción, la conexión, son evidentes para cualquiera que observe. Y aquí es donde entramos nosotros, los fanáticos, los observadores, los que nos encanta analizar cada detalle y soñar con los finales felices. Personalmente me encanta ver a Hande feliz, y si Hakan es el hombre que la hace sonreír, me alegro por ella. La felicidad de nuestros ídolos es también un poco nuestra felicidad, ¿verdad? Ahora, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Hakan son más que amigos? ¿Han notado alguna pista que nos hayamos perdido? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. La conversación es lo mejor. Me encanta saber qué piensan, qué teorías tienen, qué detalles han notado. La comunidad es fundamental. Y hablando de conversación, me gustaría abordar algo que siempre me preguntan. ¿Qué pasa con Kerem Bürsin? ¿Hay posibilidad de una reconciliación? Bueno, la verdad es que ambos actores ya han dejado claro que la relación con Kerem es cosa del pasado. Se han mantenido amistosos, incluso han coincidido en eventos, pero no parece haber una chispa romántica en el horizonte. Han demostrado madurez y respeto, pero la chispa del amor, al parecer, se ha apagado. Por lo tanto, es muy probable que Hande esté buscando un nuevo comienzo, una nueva etapa en su vida. Es importante recordar que las relaciones son complicadas y que cada persona tiene su propio camino. Lo más importante es que Hande sea feliz y que encuentre el amor y la compañía que la hagan sentir plena. Y por supuesto que encuentre también el equilibrio entre su vida personal y su exitosa carrera profesional. Además de las entrevistas y las fotos, hay otros elementos que nos hacen pensar en una posible relación. Por ejemplo, el hermetismo con el que Hande ha manejado la situación. Si realmente fueran solo amigos, probablemente habría sido más fácil desmentir los rumores, o al menos, no haberlos alimentado con declaraciones ambiguas. Sin embargo, su silencio o sus respuestas evasivas son un indicio de que hay algo más que no quiere revelar por el momento. Otro factor a considerar es el entorno de Hakan. Al ser una figura pública, los detalles de su vida personal son de interés general. Su familia, sus amigos, su círculo social, todos están bajo la lupa de los medios. Esto puede ser un factor a la hora de decidir si una relación se hace pública o no. En el mundo del entretenimiento, especialmente en Turquía, la vida privada de los famosos es un tema de gran interés. Los fanáticos y los medios de comunicación están siempre al acecho, buscando la última noticia, el último rumor, la última foto. Por eso es comprensible que Hande sea cuidadosa con su vida personal, protegiéndola de la sobreexposición mediática. En cuanto a las posibles señales de una relación, podemos destacar los viajes que han realizado juntos. Si bien no se han revelado destinos específicos, se sabe que han compartido momentos en lugares de ensueño. Estos viajes, lejos de ser casuales, sugieren una intimidad y una conexión que va más allá de la simple amistad. Además, es importante analizar el contexto en el que se han producido estas declaraciones y estas apariciones públicas. En un momento en que Hande está en la cima de su carrera, con nuevos proyectos y éxitos, es natural que quiera proteger su vida personal.
Sin embargo, su silencio o sus respuestas evasivas podrían ser una forma de confirmar sin confirmarlo, de dar pistas sin dar detalles, de mantener la intriga sin revelar la verdad. Y con esto, amigos, llegamos al final de nuestro vídeo. Hemos analizado las declaraciones de Ande, las pruebas que hemos encontrado, y hemos especulado sobre el futuro de su relación con Hakan Sabank. Recuerden que esto es solo una especulación basada en información pública y que la verdad solo la conocen ellos dos. Y por supuesto el tiempo dirá. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden dejar sus comentarios, me encanta leerlos. ¿Qué opinan ustedes sobre Ande y Hakan? ¿Creen que son pareja? ¿Qué detalles les han llamado la atención? Si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y recuerden, sigan disfrutando del maravilloso mundo del entretenimiento turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.